La Mesta, su origen, organización e importancia. En el siglo XIII, durante el reinado de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, se crea la Mesta, una asociación de ganaderos trashumantes con total protección real, a la que se dota de grandes privilegios. Esta asociación va a perdurar a lo largo de 600 años hasta 1813, en que es disuelta por las Cortes de Cádiz, y aunque Fernando VII la restituye, posteriormente desaparecerá en 1836, dando lugar a la Asociación de Ganaderos del Reino. No obstante, años antes, en la década de 1780, además de las duras críticas de hacendistas como Jovellanos, recibe serios golpes que supusieron la liquidación del derecho de posesión y la supresión de los alcaldes entregadores. En la creación de la Mesta influyeron los siguientes factores: la existencia de grandes baldíos, realengos les llamaban, terrenos de uso comunal, que en el siglo XII Alfonso VII el Emperador donó en usufructo a los vecinos de las comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura, caso de Yanguas, San Pedro, Soria, etc., que con el tiempo fueron los grandes agostaderos para los ganados trashumantes. La existencia de grandes territorios en el sur, Andalucía y Extremadura, obtenidos en las conquistas del siglo XIII, servirán de invernaderos para los ganados. Aquí hay que indicar que cuando la peste se cebó en estas zonas, después de ser conquistadas, fueron los pastores sorianos quienes se atrevieron a colonizarlos. Y el éxito de su aprovechamiento también fue posible debido a la presión de los caballeros sorianos, que jugaron gran protagonismo en la conquista de estos territorios. Otro factor fundamental fue la creación y selección de la raza merina, que proporcionaba una lana de excelente calidad. El ganado merino no era originario de la península, procedía de ejemplares introducidos por los benimerinos, tribu bereber, de ahí su nombre, al que sucedió un proceso de selección de la raza que culminó durante la regencia del cardenal Cisneros. Del mundo musulmán procede gran parte del sistema de organización del pastoreo empleado por los trashumantes, así como el nombre de formas de organización y algunos de los diversos útiles, como Mesta, Zahón, Rabadán, Zagar, Jalma, factores político-económicos. La corona pronto vio en la Mesta una importante fuente de ingresos para no depender de la nobleza y de la Iglesia, cuyos intereses con frecuencia se contraponían. Así la corona se aseguraba pingües beneficios del impuesto que pagaban los ganaderos al pasar los puertos reales y la tasa percibida por la exportación lanera. De tal manera que hasta la llegada de la plata americana en época de Felipe II, los caudales procedentes de la Mesta eran el principal ingreso del reino. Otro factor fue la gran demanda de este producto de gran calidad por países como Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Organización de la Mesta. La Mesta era una organización perfectamente estructurada. Su importancia económica requería un sistema de funcionamiento amplio y meticuloso que afectaba a su sistema administrativo y operativo, a sus zonas de pasto, a la red de cañadas y cordeles, al sistema de protección, a la organización de pastores y rebaños. Estructura organizativa y principales cargos. La asamblea era el principal y máximo órgano donde podían acudir aquellos hermanos de la Mesta dueños de una ganadería de al menos 500 cabezas y trataba de los problemas generales de la Mesta. El presidente era un cargo de nombramiento real, era quien presidía y dirigía la asamblea. A su derecha se sentaba el alcalde de la cuadrilla de Soria, privilegio que ostentaba por ser la más antigua. El alcalde mayor era quien velaba por los intereses de los ganaderos, controlaba las cañadas, los bienes de los hermanos la Mesta. Su poder dentro de su ámbito era omnímodo y en contacto con corregidores podía detener, encarcelar y multar y hasta dictar penas de muerte a quienes atentaran contra infraestructuras, privilegios, bienes y personas pertenecientes a la Mesta. La cuadrilla englobaba a los hermanos ganaderos de sus respectivas zonas, que eran la de Soria, Segovia, León y Cuenca. Estas englobaban a otras cuadrillas menores. Los alcaldes de cuadrilla fijaban la fecha de salida de los ganados a los extremos y eran elegidos cada 4 años, empezando por la de Soria. Los procuradores de cuadrilla
Tenían la misión de dirigirse a la zona de los invernaderos para el pago de las rentas a sus propietarios, así como fijar la distribución de las particiones y su tamaño en función de las cabezas que poseía cada ganadero. Los funcionarios de los puertos reales eran los encargados de percibir los impuestos correspondientes a cada cabeza de ganado: agostaderos, invernaderos y cañadas. Los ganados merinos necesitaban pastos frescos y temperaturas suaves, y estos solo estaban disponibles durante el verano en los baldíos de las sierras sorianas y en invierno en las dehesas de Andalucía y Extremadura. Por eso, las dehesas del sur recibían el nombre de invernaderos y los baldíos de las sierras norteñas, agostaderos. Para los desplazamientos de norte a sur y de sur a norte había una red de caminos denominados con el nombre genérico de cañadas. Las cañadas era el tronco común por donde discurría y se alimentaba el ganado. Estas cañadas tenían una anchura de 71 metros. En sus extremos se dividían, cual ramas de un árbol, en cordeles de 37 metros y veredas de 20 metros, desde donde se accedía a la cañada o se regresaba de la cañada desde o hasta los respectivos invernaderos o agostaderos. En las cañadas también había espacios para el descanso y el refrigerio de los ganados, que recibían el nombre de descansaderos y abrevaderos. Otros puntos de la cañada eran los puertos reales, lugares donde los funcionarios de la corona cobraban los impuestos a los pastores por cada cabeza de ganado. Privilegios de la Mesta. Desde su origen, los reyes dotaron a la Mesta de grandes privilegios que consistían en la exención del pago de portazgos y montazgos en sus desplazamientos. Los pastores no podían ser detenidos y estaban exentos de testificar. A su vez, los pastores tenían el privilegio de portar armas. Ser defendidos contra los ladrones por la rafala, una tropa de caballeros villanos de la localidad respectiva en sus desplazamientos. Derecho de posesión para poder disfrutar de generación en generación y a perpetuidad de los pastos con arreglo a la antigua renta que era inamovible. Organización del rebaño. La cabaña era la unidad mayor de los ganados. Estaba formada por más de 4 o 5 mil cabezas, integradas por 4 o 5 rebaños, y estaba bajo la gobernanza de un mayoral. El rebaño estaba formado por un conjunto de 1000 a 1200 cabezas de ganado y se hallaba bajo el mando de un rabadán. Era una agrupación menor, formado por varias decenas o unas centenas de ejemplares. Organización de los pastores. El mayoral era la máxima autoridad de la cabaña. Se encargaba de la alta gestión de las cañadas, puertos reales, realizar la orden de salida de los ganados, supervisión de las dehesas y elevar quejas en caso de que las hubiere al alcalde de cuadrilla y al alcalde de la Mesta. El rabadán era el jefe de cada rebaño, encabezaba la marcha del rebaño e impartía órdenes a los subordinados, daba la orden de marcha y de descanso, y era el responsable de la selección y realizaba y ordenaba las tareas más específicas.